Ha liberado, ¿no? Cuando recordaba que eres La primera batalla que tiene Saúl, ¿no? Saúl derrota a los amonitas, o sea, era la mano que Dios utilizaba. Lo mismo utilizaba en el periodo de los jueces, ¿sí? ¿Cómo utilizaba? A través de jueces. O sea, ¿Sansón fue un juez o no? Pregunta, a ver, aparte de Cristian, eh, ¿cuál es su condición de Sansón? ¿Salvo o no salvo? ¿O perdió la Redimido. salvación? Salvo, siempre salvo. ¿No? Entonces, bien, viene de eso, ¿no? Es parte de la historia de la salvación. Dios utiliza ciertas personas, les da de su Espíritu Santo, pero se retira, ¿no? Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, desde Pentecostés para adelante, pone su Espíritu Santo, ¿no? Que es la garantía, el arras, ¿no? Para el cristiano, en este caso. En el Antiguo Testamento vemos que David, ¿no? Eh, pero el caso de Saúl es un caso bien controversial, ¿no? Porque dice que Dios enviaba espíritus, ¿no? Malignos para que lo atormentaran, ¿no? Era una enfermedad mental, definitivamente, ¿no? Algunos especialistas y psiquiatras y psicólogos lo han analizado desde el punto de vista bíblico, y sí, era un hombre que veía, ¿no? Y sus reacciones, ¿no? ¿Cuál era su reacción? Lo llama a David para que le toque el arpa, y cada vez que David tocaba el arpa, ¿no? Los espíritus se iban, ¿no? Ya lo dejaban tranquilo. Y en eso que estaba tocando, ¿qué pasaba? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué pasaba con Saúl cuando David a veces estaba tocando? Se calmaba, los demonios salían. Se Ya, salían los demonios. pero después cambiaba de ánimo y agarraba una lanza y se la tiraba. Si David no le esquivaba, lo Lo atravesaba en mataba, dos. claro. Entonces, esa es una enfermedad mental, ¿no? En este caso, pues bueno, se sabía que eran espíritus que venían sobre él, ¿no? Un hombre Pero bipolar, pastor. Bipolar, la bipolaridad. bipolaridad, algún tipo, porque hay varios, Exactamente. Hoy. yo estoy estudiando ahorita mucho sobre eso, leyendo cosas, y hay Exacto. varios tipos de bipolaridad, ¿no? Exacto. En algunos el énfasis hacia la depresión y arranques de cólera, pero hay otros que son ya agresivos y destructores, ¿no? Hay otros que son más destructores a partir de pensamientos, de hablar, decir, ¿no? Diferentes formas de la bipolaridad, de esquizofrenia, enfermedades mentales, ¿no? Que hay que tratarlas, ¿no? No todos son como un índice por el caso de Saúl, ¿no? Sino que en algunos casos, pues, hay ahora por los estudios sabemos que hay una descompensación de algunos químicos que se segregan en el cerebro y que actúan, ¿no? Y que a través de medicamentos, ahora por la ciencia sabemos que lo pueden controlar y darle un balance, ¿no? Muy bien, vamos a tomar la lista rápidamente y continuamos con nuestro tema. Estamos en la quinta clase, ¿sí? En la quinta clase voy a poner algo. Hoy ya estamos de 21, ¿no? 21 del 11. Para saber guiar. Ya, porque hemos salteado una semana para saber. Ya, listo. A ver, Javier Trujillo. Pastor presente. Ya. A ver, acá está Javier Trujillo presente. Julio Cristóbal. Presente, pastor. Gabriela Zulin Fon. Zulin. Sol Melgarejo. Buenas noches, pastor, presente. Buenas noches, Sol. Roger Luna. Presente, pastor, buenas noches. Buenas noches. Jorge Ávila.
Adi de la Cruz. Presente, pastor. Buenas noches. Cristian Villalta. Presente, pastor. Brian Estrada. Me escucha, ahí está. Brian Estrada. Brian, sube tu volumen. Presente. Está hablando de mudo. Ya. Sí, no escuché, pues estoy. Rabino está ocupado. Julio Blas. Presente, pastor, buenas noches. Muy bien, está Julio. Buenas noches. Luis Bobadilla. Ya, Luis Bobadilla, esta es la quinta, él ya está afuera hace rato, porque no está en ni una clase. Cuidado que después de la tercera clase, la cuarta falta está fuera del curso. Hay varios que acá figuran con 2, ¿ah? Wilson Chapa. Buenas noches, pastor. Presente, aquí estoy. Buenas noches, Wilson. Leoncio Díaz. Presente, pastor, presente. Ya. De la vez pasada, pastor, no tuve internet, no sé si le avisé, ¿se acuerda? Sí, eso sí, ahí está. Yamir Girón, ya también ya nunca ha venido. Henry González. Presente. Ya. David Melgarejo. Iván Melgarejo. Presente, pastor. Pastor, disculpe, David Melgarejo, presente. David. Sí, pastor, presente. Ya. Sino que como estoy en la lista no veo bien la cámara. Ya, David y Iván están, ¿no? Iván, ¿Zulin está? Sí, pastor. Pasa que está en un ensayo de la iglesia, pero que dura ahora de recién de las 8 hasta las 9. Porque la vi al comienzo, ¿no? Sí. Ajá, Ya. ahí luego va a retomar la clase. Ya. Leila Murillo. Presente, pastor. Ya. Max Alba. Presente, maestro. Listo. Se cierra el libro de la vida. Ahora sí. La pregunta es con respecto a Saúl, ¿no? O sea, ¿fue salvo o no fue salvo? Fue elegido. Fue elegido. La Biblia no dice su destino, pero si alguien ha sido elegido por Dios, o sea, no fue elegido simplemente si no tenía un título, y su título era el Mesías. Todos los reyes de Israel eran los Mesías, ¿no? Entonces, ahí es un poco complicado, pero al parecer está en la presencia, o sea, su ministerio le fue retirado. Le fue retirado el ministerio por desobediencia, ¿no? Una desobediencia basada aparentemente pues en algo que él no hizo, pero eso es soberbia, ¿no? Entonces, bueno, tenía planes Dios para mostrar, pero si era el Mesías, el título del Salvador, pues estará en la presencia del Señor, ¿no? Estará en la presencia del Señor. Claro, Iván dice, se quitó la vida, ¿no? Claro. Y bueno, y el otro pues, se adjudicó la muerte de él y también lo mató, ¿no? Pastor, yo tengo Brian dice, Brian, ¿tú estás preguntando, ¿perdió su salvación o tú aseguras que perdió su salvación? Y Zulin dice, estoy en un ensayo de la iglesia, ya. No, listo. yo dije de forma de broma que el hermano que ya no viene, ya perdió, pues ya. Ya, bueno, sí. Pastor, yo tengo un pasaje con respecto a su pregunta. A ver, Javier. Yo me quedo con este pasaje. Está en ver. 14:4 dice. A ver, Romanos 14:4, todos, Romanos 14:4, estamos aprendiendo todos. Vamos. Yo me quedo Romanos con este pasaje y no elevo respuesta alguna, solamente tomo lo que Pablo dice, pastor. Ya, muy bien, adelante. Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Así es. Para tu propios, dice, para su propia señor está en pie y cae, pero está firme
porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme, dice. Ajá. Sí, así es. Es uno de los personajes, Saúl. A mí me han insinuado que soy Saúl, ¿no? Conversando con alguien me insinuaba así, ¿no? Que yo había sido elegido como Saúl, ¿no? Entonces, pero no sé si cada uno de nosotros, como buen pasaje, Javier, cada uno de nosotros tiene una perspectiva. Nosotros, cada uno desde tu punto de vista interno, nosotros somos David. El otro es Saúl, ¿no? Pues le digo, ¿no? O sea, para otra persona me daba a entender que como que yo era Saúl, ¿no? Yo me quedaba, pero para mí eres, por dentro yo decía, tú eres Saúl. Pero la pregunta es esa, pues, ¿no? O sea, todos tenemos esa característica de la soberbia, ¿no? David se ve diferente, ¿no? Hay que aprender eso. Pero David acabó mal. David acabó mal, ¿no? O sea, ya conocen todo lo que hizo, ¿no? Como consecuencia, los hijos, la cantidad de mujeres, bueno, podemos especular un montón de cosas, ¿no? El resultado de repente, ¿no? De David era el sucesor, su hijo, ¿no? ¿Quién era su hijo de David? Que asumió después de David. ¿Quién eligió? Dios le eligió ¿a quién? A uno de sus hijos. ¿Cuál de sus hijos? Salomón. ¿Cómo empezó Salomón? Muy bueno. Su reinado como Mesías, el Salvador de Israel. El Mesías es el Salvador de Israel, es el instrumento humano que Dios utiliza para salvar. ¿Cómo empezó Salomón? Bien. Pregunta, ¿cómo acabó? En la carne. ¿Cómo acabó? Claudicó de la fe. O sea, ni siquiera pues acabó como Saúl. Ni siquiera acabó como Saúl. Saúl, cuando fue a ver a la divina de Endor, según lo que cuenta la Biblia, no sabemos más, ¿no? Solamente sabemos las historias que están registradas. Saúl se va escondiéndose, cubriéndose la cabeza, todo para que no lo vean, pues, ¿no? Por lo menos un poquito de vergüenza ir a la divina, ¿no? Pero Salomón empezó siendo el hombre más sabio, ¿no? ¿Qué quieres que te dé? Pucha, y a veces predicamos, ¿no? Hay que ser como Salomón. Yo no quiero ser como Salomón, la verdad. O sea, yo quiero así nomás irme sin mucha sabiduría, pero por lo menos mantenerse así, ¿no? Y acabar bien, ¿no? Pero él empieza con mucha sabiduría y el tema de las mujeres fue su debilidad, ¿no? Que al final termina levantando altares para dioses ajenos. Eso es claudicar de la fe. Eso no es otra cosa. Es peor que Acab. El peor rey, ¿quién ha sido? Algunos dicen Acab, pero él hace lo mismo. Ahora, pregunta, ¿ustedes qué dicen? ¿Dónde está Salomón? Entonces el pasaje que cita hermano Javier es clave. Es clave. Él lo quiere mantener firme y lo pone en la Biblia como ejemplo vergonzoso, ¿no? Porque es vergonzoso cómo acaba. Es el autor de qué libros. Con algunos hemos llevado libros poéticos, ¿sí? Bueno, el que no ha llevado libros poéticos, por lo menos sabemos, ¿no? De la Biblia. ¿Cuáles son los libros que escribió inspirados, ¿ah? Los libros que escribió Salomón. ¿Cuáles son? Proverbios. Hay proverbios, tenemos Eclesiastés. Proverbios, Cantares, Eclesiastés, Salmos, Cantares. Eclesiastés. Salmos no. Salmos no. Salmos son variados, ¿no? Pero esos tres libros, inspirados, ¿ah? Todo es vanidad, dice, ¿no? O sea, interesante, pero ese es el asunto en la Biblia, es interesante que pone el contraste de la debilidad del hombre con la gracia de Dios. O sea, no sé cada uno cuando reflexiona y ve la salvación, ¿no? Que es nuestro tema de estudio. O sea, no es un curso que estamos hablando sobre los dones.
pero estamos hablando del tema de la salvación, cómo vemos los dones, algunos tienen esto, tienen el otro, pero el tema de la salvación es interesante, que es el tema que estamos viendo, o sea, ¿cómo es posible que Dios permite esas cosas, ¿no? Es su gracia, ¿no? Él, de quien quiere, tiene misericordia, de quien quiere, ¿no? Y así es la historia de la salvación, ¿no? Y si estamos nosotros de pies, porque el Señor quiere, ¿no? Como dice este texto de Romanos 14. Gracias, hermano Javier, muy buen texto para poder mostrar. Animo al resto que tengan esa idea, ¿no? Vamos buscando qué dice la Biblia para poder responder nosotros, ¿no? Y tener un ancla segura, que es la palabra de Dios, ¿no? Sobre las cosas. Muy bien. Ahora sí, ya tengo que arrancar con mis diapositivas. Ya. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden visualizar? Sí, pastor. Ya. Hay un término que tenemos que saber y tiene que ver con esto, el orden de la salvación. El orden de la salvación, pero cuando estudiamos teología, pues les ponen algunos nombres, el ordo salutis, ¿no? Es latín para hablar sobre el orden de la salvación. Son conceptos teológicos. Bíblicamente no va a salir el orden de la salvación, pero tenemos que ver cómo más o menos es el orden de la salvación, ¿no? Y eso se conoce como el ordo salutis, ¿no? Acuérdense siempre el orden de la salvación. ¿Cuál es el orden de la salvación? La Biblia dice paso 1, paso 2, paso 3. No. Entonces vamos a ver que se refiere a la secuencia, o sea, este concepto teológico se refiere a la secuencia de eventos divinos en el proceso de la salvación de una persona, ¿sí? La salvación es un proceso, ¿no? Eso ya hemos demostrado en las clases anteriores. Ahora, este concepto, el orden de salvación, fue desarrollado por los teólogos reformados, ¿ya? Siempre ese concepto de la idea de la reforma es tratar de sistematizar, organizar, ¿no? Las doctrinas, ver, sistematizar, ¿sí? ¿Se entiende el tema sistematizar? Acomodarlo de tal forma que podamos estudiarlo, ver los temas, ¿no? Ese es sistemas, ¿no? Los sistemas teológicos. Si tu sistema es malo, tu resultado, pues, es cualquier cosa, ¿no? Siempre va a haber error. Pero si nuestros sistemas que son falibles, ojo, no son infalibles, ¿ah? Toda teología tiene falla, ¿no? La palabra de Dios no la tiene. Entonces, cuando hablamos de orden de salvación, es un concepto desarrollado por teólogos reformados. ¿Con qué finalidad? Describir cómo Dios obra en la vida de un creyente desde la predestinación, ¿sí? Desde antes de la fundación, desde la predestinación hasta la glorificación. Ahora, ¿esos dos conceptos se entienden o alguien necesita que lo explique? El proceso de salvación empieza en la predestinación y se completa en la glorificación. ¿Sí se entiende, no? ¿Ya? Si hubiera una pregunta, con toda confianza pregunten y ahí vamos a ir viendo, ¿ya? ¿Qué más? Ahora, este orden, que el orden de la salvación, el ordo salutis, no necesariamente implica una secuencia cronológica. No siempre va a ser paso 1, paso 2, paso 3. Si se pasa al 3, no, tiene que pasar el paso 1, pues si no tiene que ver con algo cronológico estrictamente, sino más bien a una progresión lógica, ¿no? De cómo Dios obra en la vida creyente. Por eso que es teología, ¿no? Teólogos reformados para describir, para ordenar, sistematizar, ¿sí? Muy bien. Entonces, el orden viene de forma lógica. O sea, vamos viendo qué es primero, qué es segundo, de forma lógica, ¿sí? Entonces, empezamos con la predestinación, ¿no? A ver, voy a ir, por favor, estén atentos todos. Voy a llamar uno por uno para que lea cada punto, ¿no? Ya, empezamos con Cristian. Vamos, Cristian, lee el primero, predestinación. Ya. Predestinación. Dios, en su soberanía, ha elegido a ciertas personas para la salvación antes de la fundación del mundo. 1. Ya, muy bien.
Elección, lee Wilson, por favor, elección. El segundo paso, ¿no? El segundo orden. Listo. Elección. Dios elige a los predestinados para ser redimidos y salvados. Dios toma la iniciativa de llamar a las personas de la fe, a la fe. A la fe, ¿no? Primero, Sí. Dios los predestina en su soberanía. Estos aspectos son aspectos de la soberanía de Dios. Uno de los problemas de interpretación que tienen muchas personas es cuando no consideras o entiendes la soberanía de Dios. Por ejemplo, el texto que cita Javier tiene que ver con la soberanía de Dios. Dios ha dispuesto así. No debería sujetarse, no debería, o sea, la justicia de Dios, la paga del pecado es muerte. Pero ahí se ve la soberanía de Dios sobre la justicia, no deja de ser justo, pero la dádiva de Dios dice, ¿no? Y la palabra dádiva a veces no le tomamos en cuenta, pero la dádiva de Dios es un regalo de Dios, ¿no? La dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. O sea, Él decide, Él elige, Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, ¿no? Entonces, Dios predestina. Ahora Dios a esos predestinados los va a elegir. Muy bien. Ahora, vamos a ver el otro aspecto, fe. A ver, Iván, lee, fe. Fe, el creyente responde al llamado de Dios con fe. ¿No? O sea, hay predestinación, ahora lo elige, ¿no? Ya lo llama a las personas, pero lo llama a la fe. Ahora le da fe. Ahora, el creyente, ¿qué hace? Puede responder al llamado. ¿Por qué? Iván, te pregunto, ¿por qué sin fe no puede responder? Solo Iván, ¿ah? Porque se requiere fe para poder escuchar su voz y se requiere Pero fe. antes, ¿por qué antes no tenía fe? No puede responder. ¿Por qué? Bueno, porque estaba muerto, ¿no? Muy bien, ¿no? Y acuérdense, ¿en qué pasaje está Iván? No recuerdo. Pastor, Efesios 2.1, ¿ya? Pastor, Efesios 2.1. tenía una consulta yo. Tal vez, ¿cómo le respondemos a los creyentes que piensan que con respecto a la predestinación, ¿no? Que Dios predestinó a uno para hacer algo y a otros para ser condenados, que piensan que es algo como malvado, ¿no? ¿Cómo Ya. puede responder a ello? Como que es algo muy, como que no pareciera que Dios fuera bueno si Él decidió ya condenar a otros. Claro. Sí, bueno, es un tema bastante difícil de tratar. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, vemos que sí, Dios desde antes de la fundación ya ha elegido, o sea, ya ha predestinado, ¿no? Ha dado el destino, ya todo, desde antes. Desde antes de la fundación yo te conocí, te di por profeta de las naciones, y en el caso de Jeremías, ¿no? Lo pone como profeta de las naciones, pero él no sabe nada y es un miedoso, no tiene cierto temor, es un muchacho, manda a otro más capaz, ¿no? Y ahí vemos que siempre Dios llama a alguien que no está preparado, pero alguien que cree que está preparado, lo más seguro que es soberbia. Ahí es bien difícil, es un poco un punto que no podemos evaluar, pero siempre Dios de alguna forma llama a alguien que está ocupado en algo. Por lo menos he visto eso, ¿no? No es alguien que estaba como así esperando que Dios lo llame, ¿no? Estaban ocupados haciendo algo, ¿no? Gedeón, ¿alguien se acuerda cuando lo llama Gedeón? ¿No? En la chacra. ¿Cómo? Estaba escondido, ¿no? En el lagar, ¿no? Y ahí estaba echando el trigo porque eso se hace en el campo, ¿no? Pero los filisteos venían ellos no sé cómo miraban, si tenían larga vista, algo, pero ellos veían que había, brum, venían en la cosecha y se llevaban todo, ¿no? Entonces él estaba escondido en el lagar. Entonces, alguien que esté escondido como que no califica, ¿no? Para poder liberar a Israel de los filisteos. O sea, llámate un valentón, pues alguien fornido, preparado, militar, no lo sé, ¿no? O sea, esa es la lógica, ¿no? Pero sin embargo llama, ¿a quién? A Gedeón.
Está escondido, cuidando lo poco que tiene, ¿no? Y le dice, varón valiente y esforzado, ¿no? Esforzado y valiente. ¿Y qué le responde Gedeón? Señor, pero yo soy el más pequeño de todos, o sea, llama a mis hermanos, llama a lo otro, que es más... y lo llama a él, ¿no? Y él todavía con un montón de señales quiere, ¿no? Ya conocen el tema del algodón y que se moje con el rocío de la madrugada y cosas por el estilo, ¿no? Moisés, cuando Dios lo llama a Moisés, ¿qué estaba Moisés? ¿Qué estaba haciendo? Pasteando. ¿Ah? Pasteando las ovejas de su suegro, Jetro. Estaba trabajando, es su trabajo, pastor de ovejas, ¿no? De príncipe Egipto a prófugo, ahora pastor de ovejas, trabajando. Y lo llama, ¿no? Entonces vemos que ese es el tema, ¿no? Y es su soberanía de él, ¿no? Él ya destina eso. Ahora, según la pregunta de Iván, es el tema de la predestinación. ¿Cómo le explicamos a alguien? Es simple, ¿no? La Biblia enseña, ahí están los pasajes. De repente vamos a ver un poquito más el tema de la predestinación. En la próxima lección no me acuerdo dónde está, ese tema lo hemos tratado en otro curso. Creo que con los años, con los otros estudiantes de avanzado, creo, no me acuerdo en cuál hemos visto. Teología sistemática, creo, introducción a las... No me acuerdo, pero para otra clase yo lo voy a buscar, ahí tengo un poco más de explicación sobre la predestinación, pero al fin y al cabo, o sea, si podemos sintetizar, Dios ha predestinado así, o sea, Él tiene un plan y ha predestinado desde antes, ¿no? Ahora, ¿cuál es la justicia de Dios? Iván, la justicia de Dios para todos, ¿no? Para todos nosotros, es que hemos pecado. Y la paga del pecado es muerte. O sea, todos debemos morir a causa del pecado. Condenados. Entonces, todos se merecen ir, ¿no? A condenación. Ahora, Dios hace algo. De esos que están hacia la condenación, Dios elige, no por ningún mérito, sacar a algunos. Y dice, nah, tú no vas a ir a condenación, te saco. Eso es predestinación y elección. O sea, todos debemos ir, sí, pero en su misericordia saca. Ahora, ¿eso es ser injusto? No. ¿Está en su plan de él? Sí. ¿Por qué? No lo entendemos. Soberanía. No es algo que digamos, no sé, digamos, Iván, Dios lo eligió. Bueno, ¿por qué lo ha elegido a Iván? Por pura gracia. Un ejemplo. En el tiempo de Abraham, ¿lo elige Abraham o elige a su papá o a otro? Pues Abraham tenía un hermano, ¿no? Ya me he olvidado su nombre. Tenía un Nacor, ya me acordé. ¿Por qué no lo elige a Nacor? ¿O por qué no le elige a su papá? Elección. ¿Por qué lo elige? Porque ya estaba predestinado para eso. Y elige a Abraham. ¿Estamos de acuerdo? Abraham no puede tener hijos. Y Dios actúa en su debilidad y en su vejez y nace Isaac. De Isaac, con la mujer, tiene, ¿qué cosa tiene? ¿Se acuerdan? Iván, ¿te acuerdas? Pero, gemelos, pasó. Gemelos. ¿Cómo se llamaban? Saúl y Jacob. Interesante esa historia, ¿no? ¿Y Dios a quién elige? El menor, Jacob. A Jacob. Ya conocen la historia, ¿no? No hay que entrar en detalles, ¿no? Después, ¿cómo va la historia? Jacob tiene 12 hijos y a través de esos 12 va a ser las 12 tribus de Israel con los que quiere formar su pueblo, ¿no? En Romanos se habla bastante acerca de eso, ¿no? Sí, Romanos 8:29. Sí. Entonces, Dios tiene un plan y Él elige. ¿Por qué? Porque Él es soberano, ¿no? Ahora,
¿Parece injusto? No, no es injusto. Dios decide a esos que van a morir, decide que no mueran y los salva. ¿Por qué los salva? Por gracia. Entonces, a través de las parábolas que Jesús describe, también vamos a ver ese mismo concepto, ¿no? Por ejemplo, cuando las parábolas de los talentos, ¿no? A uno le da esto, el otro, y al que tiene, uno lo guardó, se lo quita, le da al otro y lo manda al infierno, ¿no? Algo así, ¿no? Y empieza a explicar eso, ¿no? Entonces, el tema de la predestinación tiene que ver por la soberanía de Dios. Y Él ha elegido a ciertas personas para la salvación. Ahora, ¿por qué sabemos que hay condenación? Pues si no, todos serían salvos, ¿no? Porque hay textos que dice, de tal manera amó Dios al mundo, y etcétera, y cosas por el estilo, ¿no? Pensamos que es todo el mundo, y sabemos que no es todo el mundo, ¿no? Sino es algunas personas, de un grupo de personas, el Señor ha muerto en la cruz para salvarlos. Los ha elegido, ¿no? ¿Y cómo sabemos que hay gente en condenación? Porque vemos en la Biblia, pues, gente, hijos de perdición, etcétera, ¿no? Entonces sabemos que hay dos sitios, cielo e infierno. Ahora, esas personas que están yendo a condenación, ¿no? ¿Son responsables? Sí son responsables. Porque rechazaron el evangelio. Ahora, ellos tenían oportunidad, se les deben haber escuchado la palabra, ¿no? Por eso que la responsabilidad de la iglesia es predicar. Nosotros no sabemos quién Dios ha elegido. Entonces, la situación sí es controversial. Es un tema que a veces es preferible, digamos, o sea, hablar de eso me cuesta, ¿no? Ahorita estoy tratando de explicar con ejemplos, es difícil explicar por qué, ¿no? Pareciera que Dios es injusto, pero sabemos que no es injusto. ¿Por qué, pastor? Sé que no es injusto. Porque ha dado a su Hijo Jesucristo para que muera en la cruz para nuestros pecados y nos ha justificado con su Hijo. Y tenemos que tener esa fe. Entonces Dios decidió levantar un pueblo de fe. Lo empezó con Abraham y la descendencia, ¿no? Y serán benditas en ti, o sea, por Abraham, todas las familias de la tierra, en ti, en la fe de Abraham. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, una de las doctrinas, hermanos, que nosotros debemos dominar bien, es mi consejo, siempre leamos el tema de la justificación por la fe. Porque ese es bien, bien complicado, pero esa es la esencia. ¿Alguien sabe por qué razón hubo el tema de por qué razón, cuál fue uno de los primeros principios de la reforma protestante? ¿Por qué hubo eso? ¿Por la indulgencia de pecados? Ya, pero claro, estaban vendiendo. O sea, la gente se estaba haciendo justificados. Lo justificaban por pago, ¿no? Por cobro. Que es mentira. Nadie se justifica por obras. Entonces la Biblia enseña la justificación por la fe. Eso fue el detonante. Y por esa razón nosotros no podemos decir, bueno, el otro, no, es que el otro cree que es salvo porque ha hecho algo. No, no eres salvo porque has hecho algo. Eres salvo por gracia. No, es que yo creo, es que esa fe que tienes, Dios te la ha dado, la fe salvífica, porque antes estabas muerto. La gente que se está condenando es gente que está muerta, no se dan cuenta. Me dejo entender. Entonces, es bastante complicado, no es muy fácil, ¿no? O sea, siempre en la lógica vamos a buscar, pero es la soberanía de Dios en esa predestinación, ¿no? Ahora, después Dios, a la hora que elige a los predestinados, los elige, ¿no? Para ser redimidos y salvados, ¿no? Y Dios toma la iniciativa de llamar a las personas a la fe. Les da esa fe, que no es de las personas, es un don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de y esto, la fe y la gracia, no es del hombre, sino es don de Dios, ¿no? Muy bien. Espero haber podido responder. Brian, justificación. El creyente es declarado justo. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Por la gracia a través de la fe en Jesucristo. Ajá. El hombre justificado es declarado justo no por mérito. Esto, hermanos, tenemos que tenerlo claro. Y es
el punto donde nosotros tenemos que articular toda la Biblia. No O sea, por obras, Dios, porque nadie se glorifica. no por obras. O sea, Dios me ha bendecido. Entonces, Dios me ha bendecido. Entonces yo debo tener algo especial, ¿no? Dios me ha bendecido, ¿no? Me ha llamado al ministerio. Entonces yo tengo un don especial. No tenemos nada. No tenemos nada. Y si hemos tenido algo, hemos sabido algo, tenemos que decir como Pablo, tenerlo por basura, no sirve. No sirve. A Pablo no le servía ser judío, no le servía. No le servía haber sido circuncidado al 8º día. No le servía conocer las escrituras como fariseo de fariseos. En cuanto al celo, número 1, dice. Y aventajaba, dice, de su época. Claro, pues, lo reventaba en los concursos de campamentos, en el seminario, primer número. Pablo. ¿Y él qué tenía eso? Por basura. ¿Para qué? ¿Alguien se acuerda para qué? Para ganar. ¿Alguien se acuerda para qué? Filipenses. Vamos a Filipenses. Para ganar. Cristo. Para ganar a Cristo. 3.7. A 3.8, 3.7. Javier, lee 3.7. 3.7 y 3.8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ya, pero el 8, lee. Y ciertamente aún, el 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ajá. Mira, como aún estimo todo como pérdida, pero ¿a cambio de qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo. Si uno cree que uno sabe, no sabes nada. Tienes que dejar eso para poder conocer al Señor, ¿no? Por el conocimiento de Cristo. Si uno se aferra a yo sé interpretar las escrituras, ya está fregado. Tienes que dejar eso por basura y empezar a dejarlo para poder conocer a Cristo, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mira, versículo 9. ¿Qué dice el 9? Y ser hallado en él, dice. Ajá, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, o sea, mis obras, sino la que es por la fe de Cristo. La fe de Cristo. Iván, ¿ves? Ahí está el tema, ¿no? O sea, todo tiene que ver con la soberanía de Dios, ¿no? Para que Él pueda ser el soberano de nuestras vidas, tenemos que desprendernos de todo, porque quiero conocerlo a Él y ser hallado en Él. Esta parte, ser hallado en Él, usted conoce la canción Yeshua, ¿no? Tiene sentido porque hay una parte que dice, y ser hallado en Él. Eso es impresionante, ¿no? O sea, yo quiero ser hallado en Él. ¿En qué momento? En el último día. Cuando muchos van a decir, Señor, no te conozco. Y voltea y después va a mirar, yo a ti sí te conozco. Y no va a haber esa necesidad de decir, a ti te conozco. Vamos a ser hallados en Él. Estamos unidos a Él. Juan capítulo 15, ¿no? Juan capítulo, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Los pámpanos. Separados de la vid, nada podemos hacer algo, nada. Pero si estamos juntos, vamos a tener fruto. Ser hallado en Él. ¿Ya?
Entonces, espero que más o menos haya ayudado un poco en vez de confundirlos. De repente se han confundido un poco, pero ahí estamos, ¿no? A ver, ¿quién más? Julio Cristóbal, por favor, adopción. Amén, pastor. Dice, adopción. El creyente es adoptado como hijo de Dios y heredero de sus promesas. O sea, el otro punto que estamos hablando del proceso de esa salvación, ¿no? El orden salutis, ¿no? La adopción es cuando el creyente es adoptado como hijo de Dios. O sea, ¿se entiende el concepto adoptado? Es alguien que no es de forma natural, o sea, que no, algo ha pasado, ¿no? Ha estado en otra condición y Dios te ha adoptado, ¿no? Como un hijo de Dios. ¿Y por qué te ha adoptado por hijo de Dios? A ver, Julio, ¿cuál es el criterio por el cual te adopta? Para tener derecho a la herencia como hijos. El de las promesas. Si no somos adoptados, no tenemos derecho a nada del Padre. ¿Sí? Estábamos nosotros en condenación, ahora nos ha adoptado como sus hijos, como hijos de Dios, ¿no? A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Más a lo que le recibieron, le dio la potestad de ¿qué cosa? Ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Pastor, una consulta quería justamente. Sí. Justamente una consulta con respecto a eso quería tomar. Bueno, yo sí también conozco ese tema de la adopción, pero en algún momento escuché también que, o sea, los judíos no tenían el concepto de adopción o no tenían esa práctica en su hogar o en su cultura, el tema de adoptar, y que esto viene más bien a raíz de un entendimiento romano. Los romanos sí adoptaban hijos, los legalizaban así, pero los judíos propiamente no. Y en todo caso, justamente debido a eso, es que entra la otra parte que es ya la regeneración, ¿no? El nuevo nacimiento. O sea, van a entender como que Dios, no, o sea, no, digamos que Dios no solamente eres hijo porque eres hijo adoptado, sino que realmente eres hijo engendrado, algo así. Bueno, Sí. Eso es en alguna oportunidad escuché, no sé. Ahora, la idea de la adopción, ¿qué cosa es? El concepto jurídico, ¿no? Porque es un acto legal. Es interesante. Derecho, o sea, la justificación por la fe, lo que hace es que tú legalmente te corresponde algo, te adopta. ¿Y qué cosa es que alguien te adopte? O sea, es la figura que si uno ve a un niño y lo adopta, digamos, yo tengo 3 hijos y veo a un niño, algo soy movido y digo, bueno, no solamente quiero ayudarlo, sino quiero adoptarlo, ¿sí? ¿Qué cosa es lo que estoy haciendo? Lo estoy incorporando a mi familia. Le voy a dar mi nombre, le voy a dar mi apellido, ¿no? Mi apellido, él va, y también legalmente va a heredar, ¿qué cosa? En este caso, las promesas de Dios. Nosotros somos adoptados. Nosotros somos adoptados. Qué bueno que nos ha adoptado. ¿Los judíos practicaban eso también? Bueno, habría que averiguar un poco, no te podría decir algo con precisión, pero ¿qué pensaban los judíos? Si nos recordamos un poquito sobre esto, ellos pensaban por ser descendientes de Abraham, eran hijos de la promesa. Pero Jesús le dice, ustedes no son hijos de Dios. ¿Qué le dice? Ustedes son hijos de quién? Del diablo, le dicen. O sea, mira, una palabra un poquito más suave, bueno, ustedes no sé de quiénes son hijos, pero de arranque le dice son hijos del diablo. Y a Jesús, los fariseos, le dicen que él tiene que ver con el diablo. O sea, cuando a veces ven a un cristiano que está defendiendo su fe, algunos piensan que es un demonio, está fastidiando a la iglesia, ¿no? Y la gente
o quiere liberarlos de ese tema del legalismo, ¿no? Porque también en las iglesias hay dos extremos. El libertinaje, por un lado, y el otro lado es el legalismo. Ahora, ¿cuál es mejor? ¿Qué es mejor, ser liberal o ser legalista? ¿Cuál de los dos es mejor? Ninguno de los dos. Muy bien, Jorge. Excelente respuesta. Ninguno de los dos extremos, porque ambos no es bíblico. Ni el libertinaje ni nada. Hay un balance en el centro. ¿Y quién da ese balance? La palabra de Dios. Por eso que el fariseo era legalista. Pero Jesús le dice, pero ustedes dicen, pero no hacen. Y le dice a sus discípulos, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. ¿No? O sea, el tema de la salvación tiene que ver con eso. O sea, ¿quiénes se salvan? Los que se portan bien. ¿Es el legalismo? ¿O me equivoco? No sé, ¿ustedes qué dicen? Estamos hablando de la salvación, no estamos hablando de otra cosa, por favor. Efecto de salvación. Por eso, pastor, que dice, cuidarse de la levadura de los fariseos. Claro. El legalismo lo que quiere hacer es hacer cosas buenas, que el resto te mire y tú digas, bueno, yo tengo un mérito para que Dios me salve. Eso es antibíblico, eso es legalismo. Porque estás negando la gracia de Dios. O sea, Dios, ¿por qué me adopta? No, es que Dios vio que yo voy a enseñar en el seminario, ¿no? Yo voy a ser líder de jóvenes, yo canto mejor en la iglesia, yo toco mejor y yo soy mejor maestro de escuela dominical, ¿no? Yo abro la puerta de la iglesia y cierro la puerta de la iglesia. Por eso Dios me ha elegido. No, legalismo, Dios no te ha elegido por eso. Si no, cada uno nos salvaríamos. ¿Ya para qué necesitamos a Cristo? ¿Me dejo entender? Ya Dios ha predestinado. El proceso es que Dios nos va a llamar. Ahí tenemos que estar atentos, ¿no? Cuando Dios nos llama en el debido momento. ¿Sí? Dios nos llama, nos elige, viene la fe. Soy justificado porque por la fe, ¿no? Los que creen en su nombre le doy la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, ¿yo cómo puedo creer si estoy muerto? Es que Dios me ha elegido, me ha llamado. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es mi condición? Soy adoptado. Y ahora soy heredero de las promesas de Dios. Interesante, ¿no? ¿Qué más? A ver, Jorge, a ver, lee santificación. A ver. Lo que está arriba, ¿no? Santificación, el segundo. El creyente es transformado para ser más como Cristo, un proceso continuo. Sí. Entonces, ahora en este orden, ahora viene la santificación. Y es en el proceso en el cual empezamos nosotros a ser pulidos, ¿no? O sea, empezamos con ciertos conceptos y nos vamos, vamos a ser transformados. Para eso es la regeneración, una nueva vida. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Empieza el proceso, ¿no? Y la idea es parecernos más a Cristo. Él es el ejemplo, el modelo. Ejemplo les he dado. Sirvan de esta forma. Vivan así, ¿no? Entonces, es un proceso continuo. Es un proceso continuo, ¿no? ¿Cómo sé yo que estoy en ese proceso? A ver, Jorge, ¿cómo tú sabes que estás en el proceso de santificación? ¿Cómo le explicarías a alguien que estás en el proceso de santificación? Bueno, la santificación es por medio de la comunión con Dios, ¿no? Principalmente es por el estudio de las Escrituras, ¿no? San Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ajá. Entonces, el Señor es el que nos santifica por medio de su palabra, ¿no? Ya. Pero ¿cómo yo sé que eso está haciendo efecto en mi vida? Estoy en proceso de santificación y estoy perseverando.
¿Cómo me doy cuenta? Claro, el Señor Jesús dijo, por los frutos se conoce al buen creyente, ¿no? Con las obras. Claro. Con las obras. Claro, Las son obras. las obras que produce la fe verdadera. Antes no Claro. había esa fe. Ahora tienes esa fe y da un fruto que corresponde a eso. Pero somos transformados. Entonces, el punto en la santificación, ¿cómo es? Que yo me voy dando cuenta que hay cosas que antes yo consideraba, no sé, cada uno sabrá, ¿sí? Y son las batallas, pues. Para eso hay que vestirse de la armadura de Dios. Porque un cristiano no puede andar desnudo en la vida, ¿sí? Hay que vestirnos de toda la armadura de Dios. Una de las cosas que nos descuida de andar vestido de la armadura de Dios, hermanos, si analizamos bien, son el hecho de estar en redes sociales, demasiado en redes sociales, amanecerse en redes sociales. ¿Por qué? Porque eso te quita el tiempo. No sé si a alguien le ha pasado. Yo a veces entro en el Facebook para revisar algo. Cuando me doy cuenta ya estoy más de 20 minutos. Y yo quiero seguir leyendo. Y en ese momento digo, me está quitando un tiempo. En vez de yo poder leer la palabra de Dios, conocer un poco más la palabra de Dios, en vez de orar en ese momento, estoy metido en redes sociales horas de horas. Y no puede ser. Ahora, ¿las redes sociales son necesarias? Sí son necesarias para poder comunicar, etcétera. Pero ahí está el tema, ¿no? O sea, ¿cómo yo me doy cuenta cuando empiezo a dejar ciertos hábitos que me están esclavizando y me están quitando el tiempo? Porque yo lo que quiero vivir es una vida transformada, quiero parecerme un poco más a Cristo. Y es un proceso continuo. Muy bien. Avanzamos. Perfección. A ver. Sol, ¿puedes leer perfección? Sí, pastor. Dice, el creyente alcanza la perfección en la vida eterna. Muy bien. O sea, acá no vamos a alcanzar la perfección, ¿no? Es imposible. Sol, mi pregunta para ti. ¿Por qué es imposible que mientras que estemos acá, bueno, la vida eterna empieza ya cuando uno se convierte en cristiano, ¿no? Sí, estamos de acuerdo, pero mientras estamos en el proceso de santificación no lo vamos a alcanzar. Cuando ponemos acá en la vida eterna es cuando ya venga Jesús por segunda vez, ¿no? Cuando ya lleguemos a ese... ¿Por qué no podemos alcanzar esa perfección, Sol? ¿Por qué crees? Porque aún tenemos el pecado o aún podemos pecar. Muy bien. ¿Y dónde habita el pecado? Según Romanos 7. ¿Perdón? Aquí. En la carne. En nosotros. En la carne. En nosotros, en nuestra carne. Pablo dice, hay una ley en mi cuerpo que el pecado habita en mi carne. Por eso no podemos alcanzar la perfección. ¿La vamos a alcanzar en qué momento? Y ahí viene la segunda parte. Por favor, Henry González, ¿puedes leer el último punto? Sí, pastor. Glorificación. El creyente es completamente restaurado y llevado a la gloria eterna. Ahí. Ya ahí no vamos a tener este cuerpo, pues este cuerpo de muerte. ¿Quién me librará, Romanos 7, quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por Jesucristo, ¿no? Miserable de mí, dice Pablo, ¿no? ¿Quién me librará? ¿No? Eso va a ser en el día de la glorificación, ¿no? Muy bien, avanzamos un poco. Ahora, una segunda parte vamos a ver. ¿Cuál es el resultado de la salvación? ¿No? Ya hemos visto esos, más o menos, el proceso. Ya, una vez que vemos todo ese proceso, también hay partes, ¿no? El resultado de la salvación es redimir, justificar, reconciliar al hombre con el Padre. Jesús vino a reconciliarnos con el Padre, nos dio la responsabilidad para ser embajadores de Cristo en la tierra y reconciliar a los hombres con Dios. Y un resultado de la salvación es esa purificación que necesitamos, que se va a obtener el día de la glorificación para poder estar y habitar en la presencia
de Dios, ¿sí? Esos son los resultados de la salvación. Ahora, vamos a ver acá un ratito. Ya. Vamos a ver si la salvación, ¿no? Si la salvación es de Dios, el medio que utilizó para el tema del problema del pecado fue la muerte de Cristo. Esto es importante. En Cristología, cuando lleven, algunos de repente ya llevaron, pero algunos van a llevar Cristología todavía. Y en Cristología van a poder puntualizar, pero acá vamos a avanzar bastante sobre esto, porque esto cruza, o sea, el tema de la salvación tiene que ver con Cristo, el Salvador, ¿no? Y eso es lo que habla la Biblia. Yo les hago una pregunta. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los libros de la ley. ¿De quién hablan? Porque habla de alguien. ¿De quién habla? De Cristo, pastor. De Cristo. Si nosotros leemos esos libros y sacamos a Cristo de lado, estamos entendiendo cualquier cosa. Por eso que los fariseos sacaban a Cristo de eso y hablaban cualquier cosa. Tanto así que Cristo está parado delante de ellos. Ellos están esperando ese Cristo y lo matan. Bueno, ya estaba también predestinado a eso. Pero más aún, o sea, lo encontraban como alguien que se oponía a ellos. No lo podían reconocer, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque no creían en él. Entonces, la muerte de Cristo, vamos a ver algunos aspectos, unos conceptos esenciales para entender la doctrina de la salvación. Primero, tenemos que, un concepto esencial es el sacrificio, la redención, la reconciliación, la propiciación, justificación, adopción, santificación y glorificación. Si usted lee Romanos, va y empieza a estudiarlo. Si no ha estudiado Romanos, tiene que hacerlo. ¿Vamos a estudiar nosotros Romanos? No lo vamos a estudiar. Ya les estoy diciendo que es algo que usted tiene que estudiar. Creo que en el seminario nuestro no hay ese curso, pero sería bueno más adelante, reestructurando. Yo he estudiado el libro de Romanos en el seminario, ¿no? Y para estudiar Romanos, tú tienes que tener nivel 4 de griego. O sea, con griego básico, estructural, instrumental, cualquier cosa, número 1, no vas a lograr nada. Para estudiar Romanos necesitamos entender un poco el idioma, cómo lo aplicaba Pablo. Romanos tiene elementos, bueno, las traducciones nos ayudan, pero si uno quiere profundizar en el griego que utiliza son términos como de un abogado, ¿no? Términos judiciales, ¿no? Y se necesita eso. Pero tenemos muy buenas traducciones, ¿no? Que nos va a ayudar a eso, ¿no? Entonces, dentro del libro de Romanos, usted tiene que estúdielo usted, léalo, trate de estudiarlo, porque ahí está la esencia de la justificación de la fe. Una falencia, no entender bien la justificación de la fe, nos lleva a pensar que la salvación se pierde. El que piensa que la salvación se pierde, piensa que la salvación se gana por obras, no por gracia. Alguien que no entiende la gracia de Dios, piensa que se la merece, lo más seguro es que no tiene fe, ¿no? Entonces, el libro de Romanos lo que hace es eso, ¿no? Y justo leyendo el libro de Romanos es que Lutero se da cuenta, el tema de los engaños, puede conocer la verdad de Dios en comparación a lo que la religión estaba haciendo eso. Y son los elementos de la muerte de Cristo, ¿no? Sacrificio, redención, reconciliación, propiciación, justificación, adopción, santificación y glorificación. Son conceptos esenciales, ¿sí? Pasemos. Ahora, el primero es el sacrificio, ¿no? Aguanta, ¿dónde está? Me fui para el otro lado. Es la muerte sacrificial de Cristo. Vamos un ratito acá. La muerte sacrificial de Jesucristo, ¿no?
Primeramente, tenemos que saber que la muerte sacrificial de Cristo es una muerte sustitutoria, ¿no? ¿Qué significa? La sustitución implica dos sentidos. Primero, Jesús murió en lugar de los pecadores. Acá están los datos, Mateo 20, 28, 2 Timoteo 2, 6. No voy a entrar en los textos, simplemente los citamos ahí, porque si no, no voy a poder avanzar acá. La muerte sustitutoria, el segundo sentido es que Jesús murió en lugar, pero también murió en beneficio de, ¿no? A favor de muchos. Ahí están los textos bíblicos. Ahora, su muerte iba a ser el pago de un rescate eterno. No es un rescate temporal. Por eso que es importante el curso de Doctrina de la Salvación y entender esto, porque la muerte es un pago por un rescate eterno, no temporal. O sea, hago algo y lo pierdo, no, sino es algo eterno. No solo a favor, sino en lugar de la humanidad. O sea, no es que nos hace mejores cristianos, sino que es en lugar, o sea, la muerte de Cristo nos sustituye. Él se pone por nosotros, ¿no? En la cruz se convirtió en lo que no era. ¿Qué cosa no era Jesús? Pecador, pero en la cruz se convierte. ¿Alguien sabe en qué momento fue cargado con los pecados? ¿En qué momento es que Él sustituye? ¿En qué momento en la cruz? Hay una palabra que Él dice. Sí, sí. ¿Por qué qué dice? me has desamparado? Elí, Elí, sabactaní, ¿no? Dios mío, ¿por qué más? En ese momento se cargó todos los pecados, ¿no? El justo. Ahora, tenía un propósito, eso se llama muerte sustitutoria, para que nosotros pudiéramos convertirnos en lo que no éramos. ¿Qué no somos? Justicia. No tenemos justicia, estamos condenados. Ahora, Él nos sustituye en la cruz. Nos representa en la cruz, Él carga con nuestros pecados, ahora nos justifica. Eso es justificación, la muerte sacrificial. Ahora, esa es la muerte sustitutoria y el otro aspecto es el resultado de esa sustitución. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que por la sustitución los pecados son quitados, ¿sí? Y es impartida la justicia de Cristo. O sea, nuestros pecados son quitados, en sí, literales, cubiertos. ¿Sí? La sangre cubre, ¿no? Entonces ya, en términos judiciales, la acusación que era sobre nosotros ha sido sustituida por Cristo. ¿Por qué? Porque Él muere en la cruz. Él tenía que morir en la cruz por nuestros pecados. No podía fingir que se había muerto. No, tenía que morir. En Cristología, creo que algunos ya lo han llevado el semestre pasado con Pastor Luis, si no me equivoco. Pero cuando lleven Cristología, hermanos, presten mucha atención, porque es justamente el tema de Cristo, es el eje central de todas las Escrituras. Entonces, de esa forma es impartida la justicia de Cristo. El segundo punto es el tema de la redención, ¿no? Son conceptos esenciales de la salvación. La redención. Primero es la muerte sacrificial, ahora la redención. Pero la redención podemos tener por lo menos bíblicamente 3 significados y vamos a ver lo que significa la redención. Primero, redención es pagar el precio de rescate, según de Pedro 2:1, ¿no? El término griego que se utiliza acá es agorazo, ¿no? Y agorazo es adquirir en compra, o sea, tú adquieres porque has pagado. ¿Se entiende? Es adquirir porque has pagado. Es pagar el precio del rescate por algo o alguien, redimir o rescatar, ¿no? Uno de los más grandes ejemplos en la Biblia, ¿quién es? Hay una historia en la Biblia que nos habla sobre esto. ¿Alguien se acuerda? Hay una historia en el Antiguo Testamento. Isaac, la muerte de Isaac. El sacrificio de Isaac, José.
El sacrificio de Isaac. David cuando paga por un pedazo de terreno para que la plaga cese del pueblo. No, hay otro pasaje que es más significativo. Bueno, en todos vamos a encontrar, ¿no? Redención, pero hay un pasaje muy, muy interesante que tiene que ver con una moabita. Había una mujer. Vos. El pariente redentor. Él es el ejemplo de Jesucristo. Sí. Vea usted, esa historia es impresionante. Como un hombre toma a una mujer que todo el mundo, o sea, que todo el mundo la despreciaba, ¿sí? ¿Han leído esa historia? Sí. Ya. Es una historia interesante porque vemos que hay un pariente redentor más cercano, ¿no? Pero ese pariente redentor más cercano, ¿qué dice a Noemí? ¿Qué le dice? No te voy a redimir, no voy a tomar a esa mujer, porque es moabita. No voy a hacer eso. Es la religión. ¿Está bien? Y viene vos y dice, yo sí lo voy a hacer. Y la redención no era para Noemí. Para el caso de la mujer, ¿no? Era para Noemí. Pariente redentor buscaba a Noemí para ser redimida. Interesante, ¿no? Pero va a tomar una mujer moabita mal vista, ya conocemos la historia, ¿no? Y cómo es que este hombre toma la iniciativa, pero él sentía algo por la moabita y por su tía. ¿Qué sentía? ¿Qué crees que sentía Brian? Bueno, Leoncio, ¿qué crees que sentía? Bueno, yo creo ¿Vos? yo creo que sentía amor en sí, ¿no? Sí, amor. Vos sintió misericordia al verla, pues, en un estado de abandono y total pobreza, ¿no? Y la única forma de salvarla era la remisión. Tuvo misericordia. O sea, fue movido por el amor, ¿no? Fue movido por el amor, ¿no? Porque para un judío, en la posición de vos, era una moabita, ¿no? El resto la querían matar, ¿no? Él la defiende. O sea, es toda una historia que algunos lo ven porque lo ven desde un punto de vista, mira, interesante, que cuando damos una historia a la escuela dominical, yo por eso yo digo, un maestro de escuela dominical debería estar en el seminario estudiando. Imagínate una maestra de escuela dominical en el seminario aprendiendo todas estas cosas del amor de Cristo. ¿No cree que usted estaría mejor preparado para enseñarle a un niño del amor redentor? No simplemente, bueno, es que era una chica y mira que por acá se va por la parte externa, el romanticismo, ¿no? Pero la Biblia no habla de romanticismo, habla de amor verdadero, ¿no? Un amor sacrificial, un amor redentor, ¿no? Por eso yo digo, los músicos, los cantantes del ministerio de música de una iglesia deben estar en el seminario. Amén. Porque muchos de ellos solamente conocen de oídas al Señor, pero no conocen al Señor. ¿No? Maestros de escuela dominical, líderes, todos. No necesariamente todos los que están acá van a ser pastores. Algunos Dios los llamará, o de repente ya Dios los llamó. Lo más seguro es que los que ya tienen llamado efectivo ya saben ya. Y es un sacrificio también, ¿no? El ministerio es un sacrificio, ¿no? Siempre cuando Dios llama a alguien que está ocupado, no a alguien que está desocupado. Y lo llama ¿para qué? Para que tiene que dejar sus cosas para poder hacer las cosas de Dios, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces, ese es el precio del rescate, ¿no? Y este término, agorazo, es redimir, rescatar, ¿no? Adquirir en compra, o sea, no es solamente que yo adquiero y se lo quito a alguien, o yo tengo algo y se lo doy, no, es comprar. Y justamente el pecado exige una expiación, un precio que hay que pagar a causa de la pena de muerte que pesa sobre nosotros. La paga del pecado es muerte, sabemos, ¿no? Ahora, el mismo término
agorazo en griego, en hebreo es Gaal, ¿no? Y tiene la misma connotación, rescate, redención, comprar nuevamente, ¿no? Liberar mediante una indemnización. Siempre hay algo que hay que entregar por eso. Eso es redención, ¿no? Isaías 59, Salmo 72, podemos ver un poco acerca de eso. Y la idea, como conclusión, es que Jesús pagó el precio, ¿no? Siempre decimos, ¿no? Jesús pagó el precio, pero ¿de dónde viene eso? Viene, es un concepto bíblico. Pagó el precio de nuestro pecado, exigía para que pudiéramos ser redimidos. O sea, nuestra salvación no es algo gratis. Mira, la salvación es por gracia, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, hermano Javier? La Amén, salvación pastor. es por gracia. Solo gracia, solo la gracia. Gracia. Pero tuvo un costo. Lógico, lógico. Una obra. Redentor. Pero no de humano, sino la obra de Cristo. Él hizo eso. Ese es sus méritos. La gracia. Costo. No es gratis. Y eso cambia nuestra perspectiva a la hora de servirlo. Hermano, muchas personas sirven al Señor. O sea, esto yo he encontrado mucho, ¿no? Es en diferentes sitios. A veces me invitan al final converso y veo que muchas personas sirven al Señor siempre en cuando el resto está haciendo lo que dicen. Pero ¿qué pasa cuando el resto afloja? Digamos, dejan de hacer, no vienen, llegan tarde. ¿Qué hago? Hebreos 10, pastor. Ahí está, ahí me doy cuenta. O sea, yo no hago por las personas. No, ¿qué tal persona es mal? Yo no hago por las personas. Y ahí es cuando realmente se ve que hemos entendido. Eso es lo que hay que hacer entender a los hermanos en la iglesia. No, que nosotros no venimos para agradar a las personas, sino vengo a agradar a alguien que ha pagado mi precio. Él es mi nuevo dueño. Yo le pertenezco a él. ¿Se entiende? Para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Y también creo que en Romanos 14, justo donde estaba citando Hebreos 10, 29, pastor. A ver, léelo, por favor. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? 30 dice, sí. Pues como el que dijo, mía es la venganza, yo daré el justo pago. A ver, Cristian, lee Romanos 14, 8. Dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Del Señor somos. Nosotros no estamos sirviendo a los que nos ven. Nosotros no servimos para el aplauso, porque esto tiene que ver en esto, hermano. O sea, alguno dirá, pues, ¿qué tiene que ver con esto? Sí, tiene que ver con la redención. Te ha comprado. ¿Y a cuánto ha costado la sangre de Jesucristo? Como dice el hermano, muchos lo pisotean, como que no vale nada. ¿Cómo estamos tratando a los hermanos que vienen a la iglesia, a los nuevos? ¿Cómo estamos tratando? ¿Somos sus jefes o somos sus siervos de ellos? ¿No? Entonces, ahí está el tema, ¿no? Jesús pagó el precio. Después, el segundo aspecto, vamos a verlo acá. El segundo significado, no hay tres significados. El primero es el precio de pagar un rescate. Redención es sacar fuera. O sea, lo comprado en el mercado es la connotación del término, ¿no? Lo comprado en el mercado o sacar de la plaza del mercado de esclavos. Interesante el significado, ¿no? De este término de redención. ¿Qué significa? Que te han sacado te han estado vendiendo como esclavo. Hemos sido esclavos. Yo pregunto, a ver, vamos a preguntar a alguien por acá. Adi, ¿esclavos de quién éramos?
Esclavos del pecado. Ya, vamos a Gálatas 3:13. Adi, por favor, léelo. Gálatas 3:13, ¿no? Sí. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, de ahí nos ha sacado el Señor. Esa es la idea, ¿no? En la redención, el término es apolutrosis y es quitar un esclavo del mercado. O sea, el término que está utilizando Pablo es con mucho cuidado utilizar el criterio y es que esta palabra significa quitar un esclavo del mercado. O sea, lo saco de ahí, lo compro, ¿sí? Sacar fuera. Y describía en el griego común y corriente que se utilizaba en esos tiempos, apolutrosis describía a un conquistador soltando a los prisioneros o a un amo redimiendo a un esclavo dejándolo en libertad. O sea, ¿quién puede dejar a un esclavo que te ha costado en libertad? Cristo. Es la idea, ¿no? Que utiliza Pablo para describir apolutrosis. Ahora, en hebreo la palabra es padá, ¿no? Y tiene la misma connotación, pero vamos a ver, es liberar, preservar, redimir, librar, soltar, cortar, pagar rescate, ¿no? Todas esas son las connotaciones que tiene el término. Y vamos viendo cómo es que estamos analizando términos también, porque es parte del exégesis, un buen análisis de términos, ¿no? Una liberación milagrosa, ¿no? Y en el Antiguo Testamento, la palabra padá, en general, describe la liberación de Israel de la esclavitud egipcia, Deuteronomio 7:8, ¿no? Padá. Y el rescate israelita de todo pecado, en el Salmo 130, versículo 8. En Isaías 35, ¿no? Y 51, los redimidos de Jehová, ¿no? Ahí dice los redimidos de Jehová. Acá se está usando el verbo padá, el deseo de Dios por liberar a su pueblo, ¿no? Se ve una intención de Dios de liberar, padá, ¿no? Así que, como vemos acá, la muerte de Jesucristo no solo pagó el precio por el pecado, sino que también nos sacó del mercado de esclavos del pecado. No solamente ha pagado y te dejó ahí, sino que te ha sacado, a fin de darnos plena seguridad de que jamás volveremos a caer bajo la esclavitud y los castigos del pecado. ¿Qué les parece? Hay un tercer significado de esa palabra, ¿no? Es soltar, aflojar, efectuar una liberación completa, ¿no? Esta es la tercera connotación y significado, ¿no? En Mateo 20:28, vamos a Mateo 20:28, Luis Bobadilla, ¿puedes leer Mateo 20:28? Luis Bobadilla. Luis Bobadilla. Roger Luna. Roger. 20:18, ¿verdad, Mateo? 20:28. 20:28. Amén. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su venida en rescate por muchos. Dar su vida en rescate a muchos, ¿no? O sea, la idea acá es da a cambio algo. ¿Qué cosa da su vida para rescatar a muchos? Mire, este concepto de redención tiene que ver con soltar, aflojar, efectuar una liberación completa, ¿no? Da un rescate, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí. El término griego es lutrón y es desatar. Y desatar tiene que ver con la connotación de liberación de la esclavitud o la cautividad por medio del pago de un determinado precio, ¿sí? Define el precio que se pagó para cancelar nuestra deuda. En Mateo 13:44 es la parábola del tesoro escondido, ¿no? ¿Se acuerdan? Esa parábola dice que el hombre encuentra el tesoro y dice que va y vende, ¿no? Y compra el campo, ¿no? Entonces, es el concepto que se maneja acá, ¿no? Lutrón, ¿no? Comprar ese campo, adquirir ese campo, porque ha encontrado un tesoro, ¿no?
Ahora, la persona comprada ha sido puesta en libertad. Ese es el tema. O sea, no es que te compra pero te da libertad ¿de qué? De lo que no podías, del pecado, ¿no? Te da libertad. Eres libre plenamente. Ahora podemos obedecer a Dios. Pregunto, Leoncio. Leoncio. Sí, acá estamos, pastor. La idea es que hemos sido comprados, ¿no? Dice, se ha pagado una deuda, nos ha redimido, ha sido puesta en libertad, es libre plenamente. Antes éramos esclavos ¿de qué? Del pecado. Sí, del pecado, ¿no? ¿Y quién nos hacía ver el pecado? ¿Qué nos hacía ver claramente el pecado? ¿Quién nos hacía ver el pecado? Sí. Antes de conocer a Dios. Sí. No, o sea, estamos bajo esa... Hay algo que te hace ver el pecado. El Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo, ¿no? La ley. Ya. La ley me hace ver que soy pecado y eso me esclaviza hacia el pecado. No puedo liberarme del pecado, no puedo obedecer, porque estoy muerto, pues no estoy ahí. Lo que hace Jesucristo es soltarnos de eso. Efectúa una liberación completa, o sea, nos hace libres. ¿De qué? Del pecado. Entonces ahora yo, libremente, sin que nadie me presiona, esa nueva vida en Cristo me hace servir a mi nuevo amo, al que siempre ha sido mi amo, sino que por el pecado estamos allá, ¿no? Entonces, la redención en Jesucristo, ¿qué significa? Que los creyentes han sido comprados con la sangre de la esclavitud del pecado, de la muerte. O sea, ¿de dónde nos ha sacado? De la esclavitud del pecado, nos ha sacado de la muerte, ¿y de quién más? De Satanás, ¿no? Hemos sido sacados, porque el término desatar tiene que ver sacados de ese lugar de esclavitud y nos ha desatado para ser puestos en libertad. Ahora ya no estamos esclavizados, podemos libremente servir al Señor, porque hemos sido creados para eso. ¿Se entiende eso, Leo? Sí, pastor, está conforme. Bien. Listo. Vamos a avanzar uno más y esta última parte de la redención, la otra semana continuamos. Beneficio de la redención. La paga del pecado, que es la muerte, queda cancelada. Ya la muerte no te afecta. ¿Sí? El pecador queda liberado de toda consecuencia del pecado. El pecado ya no te afecta. Pastor, pero yo todavía cometo pecados. ¿Pierdo la salvación? No pierdes la salvación. Ya no te afecta. Pastor, ¿y qué hago con el pecado? Si confesaras vuestros pecados, seré fiel y justo para perdonar. Por eso que en el cristiano sí funciona, ¿no? ¿Por qué? Porque has sido liberado, eres libre. Muy bien. La otra semana vemos el tema reconciliación. Una foto, pastor, ¿puede regresarlo, por favor? A ver, un ratito. ¿O nos lo puede enviar ese material, pastor? Ya. Sí. Ya, listo. Solo que no está todavía como pulido, ¿no? Así nomás, pastor, te lo paso. Yo te lo paso. Ya, listo, gracias. Bueno, no van a sacar ahí y me encuentran una herejía. Lo corrige. Pastor, lo corregimos nomás. Vamos a filtrar, pastor. No pueden. Pase al grupo, pastor, por favor, para todos ser salvos. Ya, lo voy a chequear nada más ya ahí se los paso, ¿no? Para no haber inconvenientes. A Trinitrin lo llevamos, pastor, ahí lo filtramos. ¿Preguntas? ¿Algunas preguntas hasta lo que hemos visto? Pastor. La próxima clase vamos a empezar, por favor, todos, estamos a tiempo para poder ir viendo un poco el tema de las tareas, ¿ya? Las 2 tareas era parte de que había que exponer algunas cosas y vamos a tratar en la primera parte, ¿no? Las 2 tareas, ¿no? Porque es parte del tema de la salvación, ¿no? Siempre he visto un poco que el enfoque cuando uno quiere estudiar es manejo de terminologías.
Está bien, ¿no? Pero lo que estamos tratando, por ejemplo, el tema de la justificación, todas esas cosas, son importantes, ¿no? Y el tema de la justificación de la fe es algo que debemos dominar. O sea, cada miembro de su iglesia debe saber explicar qué es la justificación por la fe. Si alguien en su iglesia no lo sabe explicar es porque no se le ha enseñado, pues, ¿no? Cuando tenemos nuestros hijos, tenemos que enseñarles, pues, ¿no? Cómo hacer las cosas en la casa, ¿no? Y cómo preparar, ¿no? Entonces, un cristiano en una iglesia, ¿qué debe saber? ¿Qué es lo que más debe saber un cristiano? Sí, ¿verdad? ¿Qué dices, Cristian? A ver, te pregunto a ti, Cristian, uno de los más jóvenes, ¿no? No sé si hay alguien más joven. Cristian, ¿cuántos años tienes? 25, ya por 26. Ya casi 26. ¿Hay alguien que tiene menos de 26? Wilson. No, Wilson. yo tengo más de Roger, 20. creo, Roger. Roger, creo, ¿no? Roger. 23, ya, más chibolo. Un cachorro. Ya. No, también. Pastor, yo tengo una pregunta. Sí, Henry. Bueno, el curso trata de hablar acerca de la salvación, ¿verdad?, del creyente, pero ¿qué hay de aquellos que son condenados? O sea, bueno, ya no podemos hacer nada, ¿no? Al final usted ha hablado, ¿no? La última parte, ¿no? De la glorificación, ¿no? Del creyente, ¿no? Cuando Cristo venga. Todos resucitaremos, dice, ¿no? El creyente para salvación y el no creyente para condenación, pues. En el caso de la glorificación del creyente no tendrá más sufrimiento, más dolor, más enfermedades. ¿Y qué hay con el condenado, que es resucitado también? Bueno, el infierno, pues, ¿no? Es según la Biblia, ¿no? Es lamentable, ¿no? Porque bueno, no, creo que Apocalipsis no llevamos. En alguna oportunidad, yo he estudiado Apocalipsis. En la iglesia hemos enseñado con algunos que les gusta estos temas, pero no como un despertar a las cosas misteriosas, sino que Apocalipsis para algunos es un libro que no quieren leerlo, ¿no? Y no es recomendable leerlo que llegas a la iglesia y leer Apocalipsis, no vas a entender nada, ¿no? Se requiere una guía para poder interpretar correctamente ahí, ¿no? Pero en las copas de la ira, ¿se han escuchado? Las trompetas, y se abren los sellos, y termina el último sellos, empiezan las copas de la ira, ¿no? Y va a haber un momento que dice que va a haber gente que va a querer esconderse, o sea, es una figura, esconderse debajo de las peñas. Y hay gente que va a estar ahí y que es la bestia, va a empezar a sellar a la gente, ¿no? Y la gente que va a sellar, ¿sí? Cuando leemos Apocalipsis, la pregunta va a ser, pues, ¿no? O sea, ¿blasfemas de Cristo? Alguno dirá, bueno, pues, me van a matar, voy a mentirita, ¿no? Pues tú sabes que mi corazón, Señor, yo en espíritu te sirvo, ¿no? Pero mi carne, te voy a negar. Te voy a negar como consecuencia de negarlo al Señor o claudicar de la fe, te van a dar un premio, ¿no? Una carita feliz. Pero es la carita del diablo, ¿no? El sello de la bestia, ¿no? Vas a ser marcado con su sello, vas a ser sellado, ¿no? Y esa es la gente que va a estar ahí en condenación. Según mi perspectiva y nuestra iglesia presbiteriana cree que la iglesia va a pasar la persecución. Algunos piensan, eso lo vamos a ver más cuando veamos escatología, ¿sí? Pero escatología tiene que ver con todos esos acontecimientos del fin, ¿no? La muerte, después de la muerte. Hay pastores de nuestra denominación que son medio testigos de Jehová, ¿no? Revisen su teología, porque piensan que cuando uno muere,
y están durmiendo, ¿no? O sea, ellos dicen en Tesalonicenses, dice, los que duermen, Pablo, ¿no? Entonces, dice que cuando uno muere, su alma está durmiendo hasta que venga Jesús por segunda vez. Pero nosotros cuando vemos en Teología Reformada y leemos el texto, los que duermen es para decirle a los que han muerto. No es que hayan muerto. Bueno, se han muerto, pero el cuerpo está inerte, por el paso del tiempo se va a hacer polvo, gusano, lo que sea, pero el alma, entonces los testigos de Jehová, ¿qué dicen? Los testigos de Jehová dicen que están durmiendo. Y muchos evangélicos que no conocen de Biblia, no están leyendo, y siempre son, y escuchamos eso por ahí y lo copiamos, ¿no? Entonces estamos durmiendo. Y eso no es así. Y después ya cuando estemos estudiando escatología lo vamos a demostrar, ¿no? Bíblicamente, que vamos a la presencia de Dios. Ese es el sitio. Mueres y vas a la presencia de Dios. ¿Y el cuerpo? ¿Qué dice la Biblia? Los muertos en Cristo, o sea, el cuerpo va a resucitar. ¿No? Entonces, bueno, por ahí revisemos un poco porque algunos están con la teología de los testigos de Jehová, no sé, no han revisado bien, a veces repetimos nomás, ¿no? Hay que revisar las bases, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Entonces, si hablamos de condenación, en Apocalipsis vemos que hay gente que va a negar la fe. ¿Por qué? Entonces, la pregunta para la iglesia, ¿es más fácil que venga Jesús por segunda vez? Aunque para ellos no es una segunda vez, es una tercera vez que va a venir, ¿no? En la segunda, que baja a la tierra en el aire, recoge a la iglesia. Y desde el cielo vamos a estar viendo, ¿no? Dice, según esa perspectiva. Y pasa la tribulación. ¿Quiénes pasan la tribulación? Los judíos, ¿no? Para que crean y se conviertan ahí y crean en Jesucristo. Pero eso, desde la perspectiva histórica, la iglesia nunca ha creído eso. La iglesia ha creído que pasamos la tribulación. La iglesia, digamos, no vamos a entrar en discusión eso, ¿ya? Eso cada uno, es una doctrina secundaria, pero es importante. Pero digamos que pasamos la tribulación, hermano. Así como está la juventud, usted observando a sus jóvenes de su iglesia, a los adolescentes, algunos hermanos mayores, y viene la bestia a querer sellarle. ¿Ustedes creen que van a confesar a Cristo? Porque si confiesan a Cristo, le van a cortar lo van a decapitar. Y esos son los 144,000 decapitados que están ahí, ¿no? Sí, en Apocalipsis. O sea, el que en ese momento niegue, o sea, ¿realmente estamos preparados para confesar a Cristo? En ese momento seremos fieles hasta la muerte para recibir las coronas de vida, que era la tarea. Por eso estoy citándolo, ¿no? O sea, tiene que ver con eso, o sea, ¿qué es ser fiel hasta la muerte? Porque la salvación que nos da Cristo, lo que nos da, lo primero que es, nos da de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para perseverar, pastor. En Hechos, ¿qué dice? El Señor le dice, vayan a Jerusalén el día de Pentecostés y van a recibir, ¿qué cosa? Poder de lo alto. ¿Para qué? Testigos. Para ser testigos. Mi pregunta es, si ahorita muchos jóvenes voy a decir la palabra criolla, ¿no? Se paltean para hablar de Cristo, casi la fe en estos tiempos es como un cliché, ¿no? Ay, tú que eres cristiano, eres cristiano, o sea, sí, yo soy una raza superior, ¿no? El Señor me ama, pero no hablan de la muerte, de resurrección de Cristo, de la nueva vida en Cristo, de una vida en santidad. O sea, ¿realmente pensamos que van a confesar a Cristo? Hay que prepararnos, ¿no? Será mejor que muramos antes que lleguemos a ese momento de la segunda venida, ¿no? Entonces, como dice Henry, ¿no?
¿Hay condenados? Sí, o sea, cuando vemos ahí en Apocalipsis, sí hay gente que sabe querer esconder y no van a poder esconderse, ¿no? Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿sí? Mateo 25, ¿no? Juicio de las naciones. Y el juicio no va a ser, no va a entrar ahí, ¿y cuánto sacaste en teología en el seminario? Eso no te van a preguntar. ¿Cuánto has predicado? No te van a preguntar eso, ¿no? No te van a preguntar eso. ¿Qué cosa es lo que le van a preguntar? ¿Alguien se acuerda Mateo 25? ¿Qué has hecho con los talentos? No, en Mateo 25 le pregunta, o sea, cuando me vistes en la cárcel, me visitaste. Me vistes con hambre, me diste de comer. Me vistes enfermo, me visitaste. Por cuanto le hiciste a uno de estos pequeños, lo has hecho a mí. Eso es servir al Señor. O sea, tiene que ver con acciones que representan servicio, ¿no? Y dice que las cabras le van a decir, Señor, pero ¿cuándo te hemos visto? Cuanto no le diste esto, no me lo has dado a mí, ¿no? Y ese es el juicio, ¿no? O sea, mano es extendida, servicio, ¿no? Servicio, ¿no? O sea, todos en la iglesia no había nadie, solamente estaba, no sé, Javier. Suficiente. El Señor no necesita más gente. O sea, siempre nuestro servicio, ya llegas a gracia de Dios, todos se han ido, pero está Cristian recibiendo a los hermanos, ¿no? No está el músico, no está el otro, no está el predicador. Ya Cristian agarra su guitarra. Ya has aprendido a tocar guitarra, ¿no, Cristian? Ya, nomás, capela. Y predicas lo que sabes, pero lo que has aprendido de la Biblia. No hay nadie más suficiente. ¿Te das cuenta? El juicio va a haber por eso, ¿no? ¿Cuánto serviste? No es cuánto dijiste, sino es acciones. De eso se trata, Henry. Terminamos orando. Gracias, pastor. Cristian, ¿puede levantar una oración para terminar? Sí, pastor, amén. Oremos, hermanos. Ya. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por un día más de vida que nos das. Gracias también por brindarnos el tiempo de podernos reunir una vez más, Señor, acá entre hermanos, compañeros seminaristas, para seguir aprendiendo más de ti por medio del pastor, para que así poder seguir fortaleciéndonos más y más como cristianos, y también así para demostrar ese carácter en ti, en nuestras iglesias y como en otros lados también, Señor. Y así también pon en nosotros esa diligencia de poder seguir demostrando más el carácter tuyo y también el amor para las demás personas. Ahora te bendecimos por este día y gracias por cada día que nos das para poder seguir buscándote más y más en ti. Te lo pedimos, Señor, ahora también así darnos esa paz para descansar bien y poder levantarnos con ánimos al día siguiente en poder hacer nuestras actividades personales. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches, pastor. Buenas noches.